¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que estén muy bien y recuerden, les doy la bienvenida de nueva cuenta a nuestras sesiones antes de Amparo de Pensamiento Complejo y Derecho. Desde el punto de vista del pensamiento complejo y derecho, recuerden que estamos eh, analizando el libro de argumentación jurídica de Roberto Lara Chagoyán y estamos aterrizando las consideraciones más importantes que pudieran incidirnos respecto a la argumentación jurídica. Este tema de la argumentación jurídica está íntimamente relacionado con desentrañar e interpretar propiamente el sentido de la Carta Magna o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y los temas que vamos a aterrizar en esta ocasión de Roberto Lara Chagoyán van a ser de profunda utilidad en torno al quehacer o al ejercicio profesional, tanto desde el punto de vista de los abogados postulantes y también desde el punto de vista de los abogados que se dedican a la función jurisdiccional. Pueden ser jueces de distrito, hablamos de materia constitucional sobre todo. Ya saben que jueces de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados de circuito o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que estructurar de manera pormenorizada, totalmente objetiva, basándose en principios de ciencia y principios jurídicos, las decisiones, porque de otra manera, si no lo hicieran así, pues eso representaría una violación jurídica, una violación a los derechos fundamentales de seguridad jurídica en contra del gobernado, porque no se respetaría esta garantía. Entonces, vamos a retomar estas sesiones y vamos a hablar un poco de las teorías narrativas. Para hablar de teorías narrativas, cómo se debe de narrar propiamente una sentencia, tenemos que referirnos propiamente a la manera en que se expresan propiamente los jueces. Y hablamos entonces de un discurso oratorio judicial, cómo es que deberían expresarse, cómo deberían hablar, cómo deberían razonar y plasmar, exteriorizar todos estos razonamientos los jueces. Debe de ser de la manera más clara, más puntual y más objetiva posible, porque tienen en sus manos una labor de suma importancia, que es decidir en torno a la esfera jurídica de algún particular. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos cómo se estructura una sentencia o un fallo. Esto es algo que ya estudiamos en las clases presenciales, simple y sencillamente recordarlo. Esto ustedes ya lo deberían de saber y también se preguntará en el examen, pero recuerden que tenemos que estructurar en cuatro partes. Hablamos de un exordio, de un proemio, hablamos también de propiamente una narración, hablamos de una argumentación, hablamos de un epílogo, lo que correspondería al exordio, a los resultandos, a los considerandos y a los resolutivos propiamente dicho. Y hablando propiamente de la narración, tenemos que referir que la narración vamos a entenderla como una exposición o una relación propiamente de los hechos de la causa respecto de lo cual se trata. ¿Okay? Así es como debemos entender esto. Y la argumentación se va a conocer propiamente como una confirmación respecto de la hipótesis que está planteada, que está razonada y que tenemos que hacer del conocimiento del público en general, de los particulares. Y aquí tenemos que hablar de un tema propiamente como es la comprobación de la prueba. Recuerden que una de las garantías esenciales de procedimientos es que todos tenemos derecho a un procedimiento en forma de juicio, donde se respeta una etapa de demanda, una de contestación, una contrarréplica, una etapa probatoria, una etapa de alegatos y una etapa de sentencia, que son prácticamente todas las etapas adjetivas que deberían respetarse al hablar de las garantías esenciales del procedimiento, no sin olvidar que también debemos referir quiénes son los que deben de juzgar y qué características deben de tener los juzgadores para cumplir necesariamente con esas garantías esenciales de procedimiento. Y desde este punto de vista, la argumentación propiamente la vamos a entender también como la parte donde se establece propiamente el razonamiento mediante el cual se resuelve el problema planteado. Y tenemos que hablar de la estructura de las sentencias, que es lo que ya hemos dicho, de las sentencias mexicanas. Vamos a hablar propiamente de derecho positivo mexicano y para hacer ello, pues tenemos que hablar propiamente de la motivación de los hechos. Recuerden que es fundamental y que es motivar. Fundamental es invocar los artículos que son o que resultan aplicables al caso concreto, simplemente anotarlos, insertarlos, relacionarlos, indicarlos. Y motivar significa exponer los razonamientos lógico-jurídicos por virtud de los cuales nosotros asumiremos y nosotros entenderemos que ese razonamiento y esos artículos deberían aplicarse al caso concreto. Propiamente ya son los razonamientos por virtud de los cuales se deben de exponer los hechos. Obviamente las sentencias deben de estar fundadas y motivadas. A hablar de una serie de reflexiones, en las sentencias mexicanas tenemos un gran problema porque las autoridades, como ya lo habíamos comentado, simple y sencillamente creen que con copiar
alguna parte de la demanda, de la contestación, con copiar algún artículo, pues prácticamente ya está motivando las sentencias. Simplemente indican los artículos que ellos consideran, o si no encuentran un artículo, eso también se da mucho. Como no encuentro un fundamento para hacer lo que yo quiero hacer, o no encuentro un fundamento para salir del problema, pues voy a invocar una tesis de jurisprudencia, una tesis aislada, generalmente buscar una tesis de jurisprudencia, algún criterio, y ya lo copian y prácticamente resuelven y dicen, pues con base en el considerando tercero, que es donde se indica la jurisprudencia, se resuelve. Pues eso no es motivar, eso simple y sencillamente, es más, eso sería fundamental, pero faltaría motivar. El hecho de indicar o estructurar o insertar una jurisprudencia, de ninguna manera podemos entender que estamos motivando. Claro que viene un razonamiento, pero es el razonamiento del caso donde derivó el criterio jurisprudencial. Yo necesito saber cómo es que se homologa desde el punto de vista jurisdiccional ese criterio jurisdiccional a mi caso en concreto. Entonces, el simple hecho de insertar propiamente un criterio jurisprudencial, pues no significa que se esté motivando adecuadamente. Y muchos juzgadores retoman el tema de la historia. Algunos tratan de hacer sentencias extensas, tratan de hacerlas con pie de página muy bonitas, con estructura, tratan de hacerlas con encabezado, pie de página, título en todas las hojas, y algunos hasta refieren algunos capítulos históricos, por ahí nos meten, nos introducen, nos insertan todo lo relacionado a la historia de alguna figura, de la patria potestad, del amparo, de derecho agrario, por qué sí, por qué no, y está bien siempre y cuando se adecua al caso concreto, pudiera ser parte de la motivación, pero pues sin lugar a dudas las razones históricas solamente me sirven como antecedentes, de ninguna manera significaría estructurar o entender el por qué la autoridad jurisdiccional está tomando al final esa decisión. Entonces, muchos dicen es para mejor proveer. ¿Y qué debemos entender como mejor proveer? Para mejor resolver, para mejor estructurar, para mejor fundamental. Este término lo van a utilizar mucho y lo van a escuchar muchísimo ustedes en su vida profesional. Es que para mejor proveer invoqué, es que para mejor proveer inserté, para mejor proveer invoqué esa tesis de jurisprudencia. Pues sí, desde el punto de vista de las autoridades, mejor proveer significa pues estructurar desde su punto de vista mejor las cosas, pero bueno, pues está interesante que hagan un brebaje histórico, pero no es lo que en realidad va a motivar o va a exponer o va a indicar los razonamientos lógico-jurídicos por virtud de los cuales se resuelve al final un asunto. Y es donde vienen entonces toda esta serie de problemas adjetivos o problemas procedimentales, porque al momento de estructurar la sentencia, la estructuran con una historia muy bonita, muy larga, pero ¿qué pasa también al momento de relacionar todas las etapas procedimentales, la etapa de demanda, la etapa de contestación, de desahogo de vista, las excepciones y defensas, la etapa de conciliación, de apertura, de desahogo de pruebas, de preparación, de alegatos? Esto luego se les olvida y si acaso relacionan por ahí una prueba, hay una serie de problemáticas sobre las pruebas. Vamos a hablar también problemas epistemológicos. Recuerden que ustedes que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia las causas de las cosas, y si yo establezco o indico al final como autoridad jurisdiccional la resolución de un conflicto, pues tengo que establecer cuáles son las causas que me llevaron a decidirlo de esta manera, que deberían de ser de manera objetiva, estructurada y desde el punto de vista jurídico. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, los jueces deberán explicar cuáles son las causas que dieron génesis a este fallo que estamos indicando en un momento dado. Entonces hay que relacionar las pruebas, sí, hay que establecer por qué, pero al establecer por qué nos tenemos que basar en el material probatorio, que siempre será valorado por el juez de la mejor manera. Hay reglas en las leyes adjetivas para esta valoración de pruebas, y también es muy posible y es factible que pudiéramos relacionar, indicar, copiar la respuesta o la declaración de algún testigo. No sé, a ver, jóvenes, también ya se los he dicho, no se dice atestiguar. Son abogados, hablen bien, se dice declarar. No existe esta palabra, la utilizan mucho, pero jurídicamente pésimo utilizar atestiguar. Se llama declarar. Los testigos declaran, ¿ok? Cuando se trata de una confesional, absuelven posiciones. No se dice, va a responder. Los testigos no atestiguan, declaran. ¿Ok? Entonces es importante que lo hagan, y es importante
también que podamos relacionar en ese sentido alguna declaración. Es como trabajamos propiamente desde el punto de vista criminalístico. En la criminalística nos basamos en indicios, no nos basamos en pruebas, porque las pruebas es un material y es un término exactamente y estrictamente jurídico. Entonces hay que verlo desde este punto de vista y hay que relacionar las pruebas en todos estos fallos. Y bueno, vamos a estructurar algunos fallos, algunos enfoques, algunos postulados desde el punto de vista de la realidad y cómo depararía o cómo nosotros podríamos determinar una sentencia desde el punto de vista de los tribunales constitucionales. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo estaría esta brújula o en qué sentido deberían discernir los conflictos las autoridades constitucionales? ¿Cómo deberían resolver todos esos tribunales federales cuando se trata estrictamente de un conflicto de naturaleza constitucional? ¿Cómo se debe de estructurar una sentencia que va a conceder o que va a negar el amparo? Muchas veces nosotros ya hemos hablado, de hecho durante el curso de amparo ya hemos hablado de ese tema, ya hemos hablado en este sentido de las sentencias, en ese sentido, y pues simple y sencillamente analizarlo desde el punto de vista de Roberto Lara Chagoyán, cuáles son las partes o cuál es la estructura que debería comprender una sentencia en materia constitucional. Pues naturalmente debe de tener antecedentes por ahí, debe tener la parte donde se tramitan propiamente, que el emplazamiento, todos los trámites que dieron origen propiamente a la litis, oficios, girar oficios, por ahí responder algún exhorto, después analizaremos la competencia, si el juez tiene facultades o no para conocer el asunto, juez de distrito, tribunal unitario, Tribunal Colegiado del Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos de algunos criterios de oportunidad, por qué sí es importante y por qué no es importante analizar desde este punto de vista los factores que se están sometiendo a la discusión constitucional. Los requisitos de procedencia, previamente, antes de entrar al fondo del asunto, en materia de amparo, ya lo hemos dicho, primero el juez de oficio tiene que analizar si hay algún requisito o más bien si hay algún impedimento o si hay una causal de improcedencia que se tenga que actualizar o que se tenga que estudiar antes de pasar al fondo del asunto. Entonces, en materia de amparo no es cualquier cosa, porque debemos estudiar primero, a ver, aunque ya haya sido admitida la demanda, está obligado el juez antes de resolver el fondo para depurar y para ver precisamente si existe o si no existe algún requisito de improcedencia y si es así, pues sobreserá, como ya hemos considerado en algún momento. Y hablaremos si ya se admite, si no hay requisitos de improcedencia, si es procedente propiamente. Hablaremos de consideraciones, de fundamentos, por virtud de los cuales se tendrá que decidir. Vamos a hablar de la motivación propiamente de la sentencia constitucional, como ya hemos dicho, y al final se va a tomar una decisión, que son los resultados, la conclusión final. Debe analizar también el juez constitucional la figura de la suplencia de la queja, como ya lo comentamos en las materias que así se permita. En la declaratoria general de inconstitucionalidad también deben de estudiarse cuáles son los presupuestos y los presupuestos de procedencia, si se afecta o no la colectividad con una declaratoria general de inconstitucionalidad o no, tratándose de un amparo contra leyes y por otro lado, una declaratoria general de inconstitucionalidad, está obligado el juez de amparo o el juez constitucional a ver precisamente todas estas aristas y analizar desde todos los puntos de vista si es posible o no afectar a la sociedad con una declaratoria general de inconstitucionalidad. Es muy delicado, ya lo comentamos, por eso no es tan común, no cualquiera sabe plantear una declaratoria general de inconstitucionalidad, que recuerden que eso se da como consecuencia directa de por ahí el amparo contra leyes, cuando se concede, cuando ya ciertas sentencias a todas luces indican que definitivamente una ley pues ya carece totalmente de inconstitucionalidad. Y también ya vamos a estudiar propiamente cuáles son los efectos que tendrán las sentencias en materia constitucional. Habrá sentencias, recuerden ustedes los principios de amparo, el principio de relatividad, por ejemplo. ¿A quién va a beneficiar? Solamente a la persona que lo solicitó o va a beneficiar al público en general. Pues bueno, por la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuando ya propiamente podemos demandar, porque hay varios antecedentes de amparo contra leyes, pues ya será otro tema, pero por la general
tiene que pasar por varios filtros y tenemos que plantear diversos amparos contra leyes y deben ser favorables. Naturalmente, como ya lo analizamos, debe de haber una motivación una motivación de hechos al analizar todas estas cuestiones de inconstitucionalidad o no. Y cuando hay, ¿qué pasa también cuando no hay convicción? Cuando nosotros, eso es un tema también que ustedes tienen que estructurar. ¿Qué pasa si no producimos convicción en los jueces? Eso es todo un tema. Si yo no produzco convicción en los jueces, pues definitivamente no me consideran mis prestaciones, no me consideran ni mis prestaciones, ni mi protección constitucional, ni lo que yo esté pidiendo. Entonces tengo que buscar la mejor manera. Esa es nuestra labor justamente como abogados, causar o buscar producir convicción en el juez propiamente. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Pues a lo mejor con pruebas, a lo mejor con casos y naturalmente con mis argumentos. Eso es muy importante que lo haga. Una vez que que esta motivación y que esta propiamente que esta no motivación y que esta falta de convicción se da, pues naturalmente el juez tiene una manera propiamente de relatar, tendrá una manera estricta de inducir o de hacer el conocimiento al público en general, porque es que no se produjo convicción en ese sentido, ¿ok? Y pues es muy importante que se dé publicidad a todos estos proyectos, son derechos fundamentales de las partes, el poder entender, poder discernir propiamente si hay una sentencia en para favor, si hay algún proyecto por ahí, alguna declaratoria general de inconstitucionalidad. Por eso es que se prevén incluso publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, publicaciones en las gacetas, porque que da publicidad a estos actos. Es una formalidad que establece al momento de que los tribunales dirimen cuestiones en materia constitucional. Es importantísimo dar publicidad a todas las medidas que se tomaron. ¿Qué medidas? Pues bueno, obviamente también las sentencias en materia constitucional deberán analizar de manera pormenorizada, como ya platicamos, pruebas, a lo mejor por ahí alguna multa, algún apercibimiento, alguna sanción y las conclusiones. Y ya, pues propiamente como dijimos, cuando no hay convicción, ese es el otro lado de la moneda. Cuando no hay convicción, cuando la motivación por parte del quejoso, por parte de la persona que plantea algún recurso o elabora alguna demanda, pues propiamente las consecuencias se verán reflejadas en la sentencia. Y para que el juzgador propiamente aduzca, fundamente una motivación incompleta, pues primero tiene que plantear el problema. Tiene que establecer una tesis de convicción, es decir, tiene que plantear y estructurar claramente su punto, cuál es la postura del juez. A ver, yo voy a dar una introducción, esto es lo que debería de ser y así debiste haberlo hecho. Esa es la tesis o el criterio del juez. Consecuentemente, no causa convicción porque ya van a venir, ya se van a estructurar cuáles son los actos que me tardaron. Propiamente la autoridad me va a tener que decir, a ver, tú debiste haber hecho tal diligencia para mejor proveer, como ya comentamos, te faltó este tema, te faltó el otro, y eso es lo que tendrá que decir. Al final se va a determinar si obviamente la razón por virtud de la cual no produjo convicción en el juez a alguna persona y consecuentemente la respuesta será que no le confieran las pretensiones que este particular adujo o pretendió obtener por parte del juez, ¿ok? Y aquí nos enfrentamos contra un grave problema porque las autoridades jurisdiccionales lamentablemente pues no tienen una actitud muy positiva frente a los problemas que planteamos, frente a las problemáticas propiamente que tienen ellos para dictar y para proveer conforme a derecho. Es muy importante, necesitamos que exista un cambio de actitud epistemológica en los juzgadores. Acuérdense que epistemológicamente me refiero a las causas. Los jueces deben de cambiar totalmente su actitud, deben de ser más claros. Deben de recordar y ser conscientes que las sentencias están dirigidas al público en general, no a los abogados. Luego lo honran demasiado o luego quieren, seamos realistas, por ahí tener algún beneficio y pues lo fundamentan como ellos quieren y lo estructuran como ellos quieren. Entonces es muy importante que ustedes también, como consecuencia directa de estas cátedras de argumentación jurídica o pensamiento complejo y derecho, tengan la habilidad y sean capaces de desarrollar una construcción propiamente, un cambio de la estructura de estas sentencias. Deben de analizar una construcción de un enfoque argumentativo, que eso es lo que propiamente propone Roberto Lara Chagoyán. Nosotros como nuevos
entes argumentativos, nuestra labor es estructurar una construcción de enfoque y de argumentación jurídica desde el punto de vista jurídico, ¿ok? Esto desde el punto de vista de los particulares y desde el punto de vista de los juzgadores. Y también es muy importante que analicemos desde el punto de vista de los juzgadores, esto lo tendrían que cambiar también, cuáles son las reglas para ponderar, estructurar, pesar, balancear normas, principios, reglas. Cuando nosotros ponderamos es lo que valoramos, lo que estructuramos, lo que ponemos en la balanza. Voy a comparar qué es mejor, tengo aquí dos elementos y cuál es mejor, tengo que aplicar como juez lo mejor. Y hablamos de normas, de principios, de reglas, de valores, como ya lo hemos comentado. Y hay diferentes tipos de razonamiento y para que nosotros estructuremos diversos enunciamientos jurídicos. Entonces, cuando hablamos de ponderación, vamos a referir a la ponderación como una serie de mandatos que optimizan, que ordenan propiamente, que ordenan una estructura, que ordenan mandatos propiamente que optimizan y que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible. Entonces, eso es importante. Repito, un mandato. Entonces lo entendemos propiamente como una ponderación. Vamos a entender que ponderación es simplemente un mandato y este mandato sirve para al final optimizar una estructura argumentativa, para ordenar, para concatenar, para que algún hecho o alguna actuación sea realizado en la mejor medida posible. Yo quiero que esto pase. Los jueces van a propiciar una circunstancia, van a propiciar un hecho, van a hacer una tesis, van a plantear una postura. Yo, desde mi punto de vista como juzgador, considero que esto es que esto es lo mejor, que esto es lo correcto, y para que eso pase yo tengo que propiamente ponderar y tengo que si estoy ponderando, tengo que atender, o si voy a valorar, los jueces no deben de valorar simple y sencillamente como se les antoja. Hay varias reglas para ponderar y nos tenemos que basar precisamente en ellas para poder estructurar y decidir como juzgadores al final cuál es la mejor regla y qué es lo mejor que podemos aplicar al caso concreto. Es muy importante ese tema de la ponderación, por eso es que son mandatos, son una serie de reglas que finalmente optimizan esos resultados que el juez debe de dar en un momento dado para que en la medida de lo posible las cosas se den inmediatamente como ellos consideran que debe de ser. Esto es un concepto de un autor que se llama Robert Alexi y es importante que ustedes conozcan qué es esto. Y bueno, pues como consecuencia directa de esto, si ponderamos adecuadamente, pues podemos hablar de un enfoque o de una nueva estructura de las sentencias en México, qué es lo que queremos, qué es lo que se estructura desde el punto de vista de la Chagoyán, y para lograr una mejor estructura en México de estas sentencias, pues vamos a requerir en primera instancia abordar un planteamiento del problema, abordar propiamente los hechos que originaron el problema, los hechos controvertidos propiamente que originaron el problema, la hipótesis o solución, lo tenemos que armar así, una comprobación de hipótesis, también hay que hacerlo de esta manera, y esa comprobación de hipótesis tiene que ser a través de líneas argumentativas, que es lo que ya hemos comentado. Deberá establecer una serie de conclusión o una conclusión o una serie de conclusiones que al final expliquen, retomen, continúen, indiquen la solución al problema. Esa estructura de las sentencias, que cómo debería ser conforme desde este punto de vista del enfoque argumentativo del derecho, pues en principio debemos referir varios principios, ahora sí que varios principios, debemos de referir varias reglas para que nosotros podamos estructurar de manera adecuada desde un punto de vista argumentativo una sentencia. Y vamos a hablar del principio de precisión de los hechos, debemos de ser muy concretos, muy objetivos. Primer principio, estos principios que estoy comentando es para estructurar desde el punto de vista argumentativo una sentencia en derecho. Y el primer principio es el principio propiamente de precisión de los hechos. Y cuando hablamos de precisión de los hechos, este principio se refiere a que nosotros debemos estructurar y plantear tal cual fueron las cosas. Por eso es que hacen copy-paste en las sentencias para no erradicar ni con sus palabras cambiar el sentido de las cosas, porque es muy delicado. Tengo que ser muy preciso como autor jurisdiccional, como relator de una sentencia, cuáles son las partes o cuál es propiamente el hecho que están planteando las partes para que yo pueda dirimir perfectamente el conflicto. Y hablamos del principio de delimitación. Cuando hablamos del principio de delimitación me refiero propiamente a que el juzgador deberá indicar, deberá estructurar, deberá hacer alusión al problema exacto. Tiene que identificar justamente, a eso se refiere este principio de delimitación. El juzgador debe de tener la abstracción, la capacidad cognitiva suficiente para delimitar perfectamente la problemática respecto de la cual estamos hablando y respecto de la cual se ha sometido la línea
legalitis al final del día. Eso se refiere este principio de delimitación. Hablamos del principio de economía de las sentencias. Cuando hablamos del principio de economía de las sentencias, nos referimos a que las sentencias deben de contener estrictamente lo necesario. No debemos de abocarnos a decir o excedernos en el material en un momento dado para relatar una sentencia, porque basta con que contengan lo que dice la ley, porque hay un exceso de trabajo en los tribunales, hay un exceso de conflictos, y al final pues por eso es que hablamos un principio de economía, para que las cosas se hagan estrictamente como se deban de hacer y no tengan paja o no tengan elementos que no son necesarios para tomar una decisión. Hablamos de un principio de coherencia interna. Obviamente el razonamiento la cuestión argumentativa que debamos a proponer en esas sentencias debe ser totalmente coherente, debe ser totalmente lógica, fundada, motivada. Y finalmente hablamos del principio de claridad, que no debe de ser algo embrolloso. Esto no lo cumplen muchos juzgadores. Tratan de ser muy técnico el relato de las sentencias, y a lo mejor nosotros como abogados sí lo entendemos, pero un particular que necesita entender, que necesita delimitar, necesita saber qué está pasando, no lo va a poder hacer así, porque la sentencia no fue clara, la sentencia está rebuscada y está diseñada para que muchas veces los particulares ni siquiera la entiendan. Entonces ese principio de claridad es violatorio si es que no se hace de esta manera. O sea, si no es clara una sentencia, ese acto de que la sentencia no es clara es violatorio para los particulares, porque no saben ellos, no está de manera clara, fundada y motivada por qué están vulnerando su esfera jurídica como particulares, ¿ok? Y bueno, lo estructuramos hasta ahí el día de hoy, hasta ahí la clase de hoy. Nos faltan dos clases, sí, jueves y viernes, nos faltan dos clases. Hasta ese punto nosotros vamos a terminar, ya también estamos muy cerca del fin de argumentación jurídica de Roberto Lara Chagoyán, y después de eso les daré una serie de indicaciones para que procedamos propiamente al reforzamiento y luego al periodo de exámenes, como ya se les ha indicado. ¿Okay? Tengan una excelente tarde, a todos ustedes se los deseo mucho. Recuerden, no me despido sin antes decirle que tenemos por ahí los canales, el chat, el WhatsApp, el Classroom, vía telefónica, videollamada, como ustedes se acomoden. Tengan ustedes una excelente tarde y saludos a todos.